Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En esta ocasión trataremos un tema muy interesante en este webinar gratuito de Datos sin Frontera de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Estaremos hablando sobre el tratamiento de datos personales durante una reestructura corporativa a cargo de Laura Montes Brachini, a quien me voy a permitir presentar a continuación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado realizados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en los ámbitos del derecho empresarial y contractual, seminarios de actualización en reconocidas instituciones en temas tales como mercado de valores, derechos de autor, propiedad industrial, comercio electrónico, arbitraje y gobierno corporativo, entre otros. Entre su experiencia profesional adquirida entre el año 93 a 2003 a través del ejercicio del derecho corporativo en Grupo Carso, entre otras muy diversas empresas. En el año 2008 fundó la firma LMB Abogados Consultores SC, es miembro del Comité de Tecnologías de Información y Comunicación y Protección de Datos Personales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y actualmente es maestra en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación con especialidad en Derecho de la Protección de Datos Digitales en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec, y desde luego que también es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informática. Laura, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y bueno, pues te dejo para que continúes y des inicio a tu charla sumamente interesante. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos todos a este webinar donde espero que salgamos con más preguntas que respuestas, porque de lo que se trata es precisamente que los abogados que estamos aquí podamos encontrar buenas prácticas para poder llevar a cabo todas estas reestructuras corporativas que son estrategias comerciales que están llevando a cabo todos nuestros clientes y bajo las cuales tenemos que dar un puntual tratamiento a los datos personales y a su protección, desde luego. Laura, si me permites una puntuación muy particular, se me olvidó dar un aviso parroquial. Este webinar está siendo videograbado, por lo que cualquier persona que haga preguntas o comentarios, ya sea en modo texto, audio o video, sus preguntas en relación con su imagen o su nombre aparecerán desde luego en el webinar, el cual estará disponible en las redes sociales de la Academia Mexicana de Derecho Informático y no podrán ser borrados con posterioridad, nada más para que estemos todos claros en esto. Adelante, discúlpame la interrupción. No te preocupes, gracias. Bueno, pues empezando con nuestra presentación, me gustaría, para adentrarnos mucho más puntualmente al tema todos, que recordemos qué es lo que estamos viviendo actualmente en temas de reestructuras corporativas y en temas de datos personales. Muchas veces nos encontramos que se nos comenta, bueno, ¿y cuál es la importancia que tienen los datos personales dentro de las empresas? ¿Por qué tenemos que cuidarlos? ¿Qué es lo que pasa si no los cuidamos? Y nos olvidamos que existen actualmente órganos garantes mundialmente reconocidos y en cada una de las jurisdicciones en donde existe una legislación de protección de datos que se encargan precisamente de ese tema, de estar protegiendo cuál es el empoderamiento que tienen los titulares sobre los datos personales que otorgan a las empresas en términos de confianza y en términos de un tratamiento informado sobre qué es lo que va a pasar con sus datos. Entonces me gustaría empezar con temas que hemos vivido todos en reestructuras muy importantes, empezando por Estados Unidos. La transacción que hubo de WhatsApp cuando fue adquirida por Facebook en el 2014. ¿Qué es lo que pasó en esta situación? En el 2014, WhatsApp tenía una política de privacidad que en Estados Unidos hace las veces de un aviso de privacidad, lo que conocemos aquí en México como un aviso de privacidad, en la que se reservaba el derecho de poder compartir los datos de sus usuarios a un tercero durante una estrategia con aras de fusión o de transacción. Hasta ahí todo estaba bien, eso era el aviso de privacidad, la política de privacidad que se tenía en los Estados Unidos, y como tal estaban salvaguardados esos datos. En ese país, el órgano garante es la Federal Trade Commission, y al momento en que es notificada de esta operación, de esta transacción entre estos dos gigantes informáticos, que era Facebook y que era WhatsApp,
adopta una postura post-adquisición y dice que en términos de la política de privacidad que había previa a la estrategia de venta, los datos que tenía de sus usuarios para fines comerciales o de marketing requerían del consentimiento de los mismos antes de ser transferidos. Hace una declaración en ese momento Facebook y dice que no había manera de cualquier forma de que se pudiera hacer un match de los datos que tenía WhatsApp con los datos que tenía Facebook para poder hacer un tratamiento integral de los mismos. Se hace la reestructura, se hace la adquisición y en el 2016 WhatsApp modifica su política de privacidad e indica que puede compartir los datos de sus usuarios recibidos previos a la adquisición con Facebook y que les otorgaba a los titulares un periodo de 30 días para que pudieran oponerse a esa transferencia. Aquí desde luego, existieron muchas evidencias que dijeron que Facebook ya sabía que sí se podía hacer esa concentración, ese match de datos, y que evidentemente fue una estrategia comercial para poder integrarlos y eventualmente hacer operaciones comerciales y de marketing precisamente con esa información, a lo que la FTC cursa una advertencia y inicia un procedimiento de práctica engañosa. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que las reestructuras corporativas, desde luego que tienen una consecuencia en el mundo de la privacidad, en el mundo de la protección de los datos, y desde luego que están salvaguardadas. No son reestructuras que podamos llevar a cabo de una manera cotidiana, sin salvaguardar precisamente esos derechos humanos que tienen los titulares de poder decidir sobre la información que se tiene de ellos, sobre el tratamiento que se da a esa información, que desde luego se tiene que dar bajo una información que tienen que otorgar las empresas sobre las finalidades del tratamiento, y desde luego que podemos ver este tipo de operaciones están siendo completamente supervisadas, salvaguardadas, y que tienen consecuencias adversas para las empresas que no siguen los parámetros legales que tienen que seguir. Vamos a ver ahora casos en Europa. ¿Qué pasa en Europa? La Data Protection Authority, que es actualmente la autoridad que se encarga localmente en los países de la Unión Europea de proteger y visualizar y estar siguiendo este tipo de operaciones de reestructuras, han sacado precedentes muy importantes. Tenemos en Francia que se ha pronunciado la DPA en el sentido en que las bases de datos personales únicamente podrán ponerse a disposición de un tercero, bajo la condición de que sus titulares sean informados de dicha estrategia previamente y tengan oportunidad de oponerse a esa transferencia. Aquí todavía vemos un poco más allá. Aquí Francia está estableciendo un precedente para condiciones precierre de una reestructura corporativa. Está hablando de ponerse a disposición de un tercero. Todavía no existe una operación de convergencia entre un comprador y un vendedor, entre un fusionante y un fusionado. Simplemente el que se analice esa información también está siendo ya objeto de estudio por las autoridades garantes en países europeos. En Alemania tenemos también un precedente que indica que se debe dar aviso previo a una transferencia relacionada con una transacción a fin de que se pueda objetar por sus titulares. En Baviera se han emitido multas donde los datos de clientes han sido transferidos sin haberles dado previamente la oportunidad de objetar su transferencia previa a una transacción. Y privilegio la palabra previa en los tres casos porque es muy importante ver que la autodeterminación informativa de los titulares es base indubitable y es una base social y crítica para que se puedan llevar a cabo estas reestructuras corporativas, puesto que el consentimiento depende precisamente de esa información, de la información de las finalidades para las que van a ser tratados los datos, que vamos a ver durante este webinar, que no está peleado el tratamiento de los datos con estrategias corporativas. Es un balance que se tiene que hacer. La libre circulación de los datos, digámoslo así, bajo términos del consentimiento es posible, pero es posible siempre y cuando se haga precisamente esa ponderación en cuanto a una estrategia, en cuanto a una sinergia que comercialmente pueda convenir a una empresa,
donde necesariamente parte de los stakeholders son los titulares de los datos personales, y también la protección de la privacidad de las personas que, como lo comentamos, en aras de confianza han otorgado esos datos de una manera informada a las empresas. Ahora, me gustaría detenerme también un poco en términos que escuchamos todos los días, ¿no? Tus datos valen. Tienes que empoderarte y tienes que saber para qué se utilizan tus datos. Tus datos no los puedes dar indiscriminadamente. No puedes exponerte otorgando tus datos. ¿Para qué sirven? Es que lucran con ellos. Y de pronto escuchamos también la frase que valen más actualmente los datos que el petróleo. Y entonces no nos imaginamos por qué se dice eso. O sea, ¿por qué las empresas podrían estar lucrando con mis datos? ¿O qué pasa si en un proceso de estructura divulgan mis datos, analizan mis datos, toman decisiones en función de mis datos? Y entonces me gustaría ponerles un ejemplo con el que será muy fácil que podamos nosotros explicar a las empresas y sobre todo a los titulares, que son a los que finalmente están empoderados en este tipo de reestructuras, explicarles por qué son importantes los datos, cuál es el valor de los datos. Pensemos hace mucho tiempo, cuando nosotros íbamos a hacer la compra de un bien o de un servicio en una tienda determinada, con una persona que siempre nos atendía y que era la persona que conocía cuáles eran nuestros gustos, cuánto gastábamos usualmente en determinado bien o servicio, cada cuánto lo requeríamos, qué material nos gustaba, qué marcas nos gustaban, y que esa persona siempre nos estaba esperando con novedades o que nos informaba incluso telefónicamente de alguna novedad, para que nosotros pudiéramos adquirirlo al precio pues, en el que desde luego estaba para el público general. Eso era lo que nosotros teníamos entendido como un tema de marketing, como un tema de conoce mis hábitos de consumo, una persona determinada en quien yo tengo toda la confianza de platicárselos. Ahora con el Big Data nos damos cuenta que toda la información que nosotros vertimos en una red, en una plataforma, esa información a través del Big Data que establece funciones para saber al final de cuentas cuáles son nuestros hábitos de consumo, de preferencias electorales, de un sinfín de cosas, están precisamente guardados y localizados precisamente en esa empresa, en esa red. Estamos pensando cuáles son las empresas tecnológicas, de base tecnológica, que más dinero han hecho precisamente en términos de datos. Podemos hablar de Microsoft, podemos hablar de Apple, podemos hablar de Amazon. Entonces, todas estas empresas, a través del Big Data, saben cuál es el comportamiento, los hábitos de consumo de nosotros, a través de nuestros datos. Entonces, pueden saber qué deseamos, pero no nada más eso. ¿Cuál es la importancia de esto? El precio de los bienes y servicios ya no está determinado por la persona que los comercializa, la necesidad que tenemos de ellos y por la identificación que hacen las empresas de qué es lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros consumimos, y saben desde luego cuánto es lo que nosotros pagaríamos por ello. Entonces, la discriminación de precios ahora la hacemos en función de cuánta información tienen de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos y compramos un boleto de avión para irnos de viaje a un determinado lugar? Inmediatamente nosotros vamos a recibir un sinnúmero de publicidad en la que nos van a decir, ahora que te vas de viaje a tal lugar, te recomiendo tales y tales hoteles que además te vamos a dar como promoción, etcétera. Y a medida en la que vayan dándose cuenta a través de estas funciones de cuál es nuestra necesidad de acceder a ese servicio, entonces el precio va a ir fluctuando específicamente para esa persona en lo particular. Entonces, esa es la importancia de nuestros datos, que ahora las empresas pueden llegar a grupos de consumidores inimaginables anteriormente, pueden ser grupos incluso muy pequeños, ¿no? Que antes hubieran sido irreconocibles y que ahora precisamente a través de esas bases de datos, a través de esa información, es importante que lo reconozcan para que puedan comercializar con nosotros de una manera más puntual e, insisto, discriminando qué es lo que pagaríamos por ello. Es muy importante hacer esta acotación porque a partir de eso nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante en un proceso de reestructura corporativa conocer
cuáles son los datos que se tienen de los titulares en una empresa, de los usuarios de una determinada plataforma, y cuál es el valor que tienen para que nosotros podamos en una estrategia corporativa tomarlo en cuenta y hacer determinadas actividades que dentro del ámbito de la legalidad puedan llevar a cabo ese equilibrio del que les platicaba. El equilibrio entre una protección de datos y el equilibrio también entre poder evaluar una empresa y poder llevar a cabo una estrategia comercial exitosa. Ahora, me gustaría tocar de manera rápida cómo es que idealmente se lleva una reestructura corporativa. Idealmente, lo primero que se hace es celebrar un convenio de confidencialidad respecto de la información que vamos a recibir del target, de la empresa que queremos adquirir o de la empresa que queremos fusionar. Esto se hace entre el adquiriente o el fusionante y el adquirido, el enajenante o el fusionado. Se celebra un convenio de confidencialidad por toda la información y toda la estrategia que se está buscando. Y una vez llevado a cabo, celebran las partes idealmente una carta de intención. Vamos a ver cómo esa carta de intención necesita forzosamente, en un momento en el que tenemos que cuidar la privacidad de los datos personales que se reciben y que se tratan en un proceso de due diligence, cómo es que olvidamos de pronto determinados temas, determinados puntos que pueden hacer efectiva esta actividad o que la pueden hacer completamente violatoria de privacidad y de confidencialidad de datos también. A partir de esa carta de intención donde las partes plasman qué es lo que quieren lograr con esa reestructura, a dónde quieren llegar, cuáles son los intereses de uno frente a los intereses del otro, para buscar una determinada convergencia y poder llevar a buen puerto esta sinergia, en esa carta de intención se establece quiénes serán los consultores de parte de la persona que va a adquirir o que va a fusionar. ¿Cuáles son los consultores que van a llevar a cabo un proceso de investigación de la empresa objetivo, del target? ¿Por cuánto tiempo? ¿Respecto de qué materias? ¿Y con cuáles alcances? ¿Con qué información? ¿Por qué es importante esto? Porque en mercados diversos, ¿no?, se investigan situaciones diversas. No es lo mismo hablar de una empresa tecnológico que de una empresa que se dedique a la energía. Se investigan datos distintos. Sin embargo, ahorita tratando el tema de una empresa que tiene una base tecnológica, pues desde luego ahí se irán diciendo cuáles son los temas, por ejemplo, en el área de tecnologías de la información, en áreas de ciberseguridad, etcétera, que se van a revisar de esa empresa para tomar una decisión de reestructura. Usualmente, cuando hablamos de reestructura, tenemos que entender que estamos hablando de fusiones donde dos empresas, ¿no?, se integran para formar una nueva, tener una presencia mucho más fuerte en el mercado o incluso detener una amenaza en el mismo, o una adquisición. La adquisición pues puede ser de acciones, en donde lo que cambian son los socios en una sociedad, o puede ser de activos, ¿no?, del contenido de la sociedad. Entonces, también podemos tener fusiones cuando una empresa absorbe a otra empresa y entonces prevalece una, disolviéndose la otra sin necesidad de liquidarse y pasando todo su patrimonio a la empresa fusionante. Todos estos términos son los que se establecen en la carta de intención y son los que dan origen a cuáles son los temas, el alcance y la información que se va a revisar en un proceso de due diligence. Usualmente esto se hace por consultores externos en quienes se busca una independencia total del target para que el informe que ellos rindan, la opinión que ellos rinden, no está viciada de ninguna manera. Y en un data room ellos reciben toda la información necesaria, no nada más información, y quiero acotar esto, no nada más la información para tomar, que implica la revisión de los datos personales para efectos de temas comerciales o temas financieros, como también información de cómo es el cumplimiento de las empresas en términos
de las leyes de privacidad, precisamente para poder adoptar una postura final de cierre, sobre establecer un precio y sobre decir sí, vamos para adelante con la reestructura. Tenemos dos caminos después de la due diligence, desde luego. Un camino que nos indica los riesgos de la empresa son altos, no hubo convergencia en cuanto a las voluntades de las dos partes, entonces se procede a devolver la base de datos, o en otros momentos lo que se hace es hacer la oferta definitiva, se establece un precio, se establecen condiciones, garantías, etcétera, y se procede a la implementación. ¿Qué es la implementación? Cuando ya se realiza no nada más formalmente, sino en la realidad, esta operación en la que subsiste una empresa o simplemente se adquiere la otra, ¿no? Entonces, idealmente, en un tema muy rápido corporativo, esto sería lo que contendría las fases legales de una reestructura corporativa. Ya te levanté la mano, mi querida Lau. Oye, una pregunta. ¿Puede pasar que en este proceso de due diligence o de debido análisis, como le queramos mencionar el equivalente en español, de auditoría previa, por así decirlo, una vez que revise la empresa que quiere comprar a la otra empresa, una vez que revise algo en ese proceso de due diligence, podría existir la posibilidad de que se retracten, se echen para atrás y digan, no me interesa comprar tu empresa, pero adivina qué, ya vi tus bases de datos? ¿Podría suceder eso? Exactamente. Por eso mismo, si tú revisas el flujo, en el momento en el que se realice la due diligence, podemos tener dos caminos. En el camino del no es devolución de información de la base de datos y nada más. Yo ya la revisé. Sí, tenemos un convenio de confidencialidad. Sin embargo, esos datos ya fueron tratados para una finalidad. Así es. Que podría ser finalidad lícita o podría ser que no, ¿no? Eso es un tema que nos corresponde a los abogados revisar y que vamos a ver más adelante. Pero desde luego que ese es uno de los riesgos más grandes que se tienen dentro de un proceso en el que la empresa target suelte la información sin necesidad de esa protección a la privacidad. Simplemente te regreso los datos y ya los vi. De hecho, entran ahí. Te quise hacer la pregunta precisamente porque me llamó la atención esa parte del diagrama de flujo donde dices devolución de información o bases de datos. Pareciera que al devolverlas ya no hay tratamiento o no hubo tratamiento. Yo creo que sí hubo tratamiento. Desde el momento en que le das acceso a ese potencial comprador a las bases de datos de tu compañía, en ese momento hubo tratamiento de datos personales, sin duda alguna, conforme lo dispuesto por la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por supuesto, en ese momento desde luego que hay un tratamiento y desde luego que en un caso en el que en el aviso de privacidad, como vamos a ver más adelante, en el aviso de privacidad no haya quedado expresamente que con miras a realizar una fusión o una adquisición se podían tratar esos datos en términos de una investigación o de una due diligence, desde luego que en ese momento estaríamos violando un tema de protección de datos, porque la due diligence es un tratamiento. Es un tratamiento y tiene que darse de una manera legítima, de una manera legal, cumpliendo con todos los principios que establece la ley. Y desde luego que esto no sería una salida, el decir únicamente los regreso cuando no existiera en el aviso de privacidad esa finalidad como tratamiento consentido por los titulares. Muy bien, eso era todo. Gracias, Laura. Tenemos ahorita otra pregunta, si quieres la contestamos. ¿Sí? de una vez. Si me permites te la leo, es una pregunta que viene desde Puerto Vallarta. El buen Omar Soto nos pregunta, la ley de protección de datos personales solamente habla de remisión o de transferencia de datos. En la fusión, como efecto de la ley de sociedades, el fusionante sustituye para todos los efectos al fusionado. En este caso, ¿opinas que hay transferencia o remisión o ninguna de las dos por no estar previsto en la ley? El tratamiento para efectos de due diligence sería entonces la finalidad primaria o secundaria, nos cuenta el buen Omar. Exacto. Más adelante vamos a ver cómo, en términos de cumplir con la ley de protección de datos personales, desde luego que tendría que ser una transferencia, pero una transferencia sui generis. Una transferencia, y tú lo comentaste, Joel, alguna vez que vimos este tema también en otro webinar,
se tiene que hacer esa transferencia sin disolverse todavía, sin desaparecer el responsable que en ese momento ha recabado los datos y los está tratando. Desde luego que tiene que ser una transferencia consentida, no es una transferencia que se tenga que dar en términos de pasar todo el patrimonio y los datos son parte de ese patrimonio, porque nos estaríamos olvidando de algo muy puntual. Los datos no son parte del patrimonio de las empresas. Los datos no llegan a ser propiedad de las empresas. Los datos son tratados por las empresas, pero nunca salen de la facultad del titular de poder decidir sobre ellos. Entonces, no es que lo estemos pasando como hacemos usualmente con cualquier otro patrimonio que tenga la sociedad en términos de la fusión. Ahora, el due diligence, entonces, podría ser una entrada a una transferencia consentida después de que se haga el cierre de la fusión, no antes. Antes lo que estaríamos hablando sería del tratamiento de los datos en términos de un consentimiento en el aviso de privacidad. ¿Sí? No sé si con eso respondo la pregunta. Esperamos a Omar su comentario para ver si está de acuerdo, si no está de acuerdo o si quiere profundizar más al respecto del tema. Conozco muy bien por qué hace la pregunta Omar, y tengo una visión particularmente distinta a la tuya, Laura, pero déjame ver qué nos comenta Omar. Omar, no entendimos si estás haciendo una pregunta o si estás haciendo una afirmación. ¿Por qué no nos haces la pregunta de viva voz? ¿Puedes hacerla directamente desde tu propio micrófono, Omar? Para entenderte un poquito mejor. Dice Omar, si la fusionante sustituye a la fusionada en todos los derechos y obligaciones, entonces no debe considerarse transferencia. No es pregunta, es comentario. Omar, ¿quieres hacerlo no sirve tu micrófono. Ok, adelante. Pues ese es el comentario que hace Omar. La fusionante sustituye a la fusionada en todos sus derechos y obligaciones, entonces no debe considerarse transferencia. Laura, por ahí en alguna ocasión tuve arduas discusiones y comentarios con el buen Omar, sé por qué hace esta pregunta, y después de mucho estudiar me tocó llegar por referencia a la ley española, de protección de datos personales. Y la ley española, si mal no recuerdo, en su artículo 19 establece que en el caso de una fusión no existe una transferencia de datos personales, sino una subrogación en derechos y obligaciones de la fusionante con la fusionada. Por lo tanto, no habría una transferencia de datos personales. La ley mexicana es omisa. Si lo quisiéramos analizar de una manera un poco pues cerrada a solamente lo que dice la ley, te la compro y podríamos pensar en automático que se trata de una transferencia. Sin embargo, después de echarle muchas dolores de cabeza y pensadas al asunto, Omar y yo llegamos a la conclusión de que tal vez es una figura que no está plenamente regulada en México, no está explícitamente contemplada esta figura en México, y por lo tanto podríamos aspirar tal vez a considerar otras figuras jurídicas como la que se maneja específicamente en la ley española. Mira, yo te voy a decir que difiero de esa opinión. De entrada, el tratamiento que se va a dar a los datos personales tienen que ser bajo un principio de licitud. La licitud es, ok, vamos a tener que apegarnos a la ley de la materia y a la ley de la jurisdicción en la que estamos haciendo. Supongamos que estamos hablando de México, ¿no? Donde estamos haciendo esta reestructura. El tema aquí muy importante que no tenemos que olvidar es que el responsable desaparece. Es que el decir, me estoy subrogando en los derechos que tiene y en las obligaciones que tiene esta otra persona, realmente yo creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque usualmente en términos de la fusión, no es que la fusionada se suba al objeto social de la fusionante. Eso no sucede así generalmente. Generalmente el tema de que se suba una empresa es que se hace una empresa en el objeto social, el propósito corporativo crece o por lo menos se hace distinto al que se tenía en un primer momento. Si lo que vamos a hacer es subrogarnos en los derechos y obligaciones de la fusionada,
prácticamente sería decir, vamos a tener dos tratamientos diferentes sobre datos distintos y vamos a hacer prevalecer algo una voluntad de una parte que ya desapareció, Joel. Es que acabas de dar en el clavo, Laura, exactamente acabas de dar en el clavo, porque estás diciendo que la fusionante desaparece, y tienes toda la razón, la fusionante desaparece. Si la fusionante desaparece, ¿qué responsabilidades le vas a dar al tercero que adquiere los datos personales? Porque en una transferencia hay tercero receptor y tercero transfiriente. El tercero receptor tiene los mismos derechos y obligaciones, valga la expresión, que el responsable. Si desaparece responsable, no tienes a quién reclamarle. Precisamente porque desaparece responsable, creo yo que estamos frente a una figura tal vez de subrogación y no propiamente una transferencia, porque si hubiera transferencia tendría que existir un tercero receptor y un tercero transfirente. Y como sabes, la ley le otorga las mismas obligaciones al tercero receptor que al responsable que está transfiriendo. De ahí precisamente que sea una de las posturas que al menos Omar y yo compartimos. A lo mejor tú no la compartes, pero lo que sí podemos coincidir los tres es que no está contemplado en la ley. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro. Voy a decir un tema aquí que es lo que yo sostengo. Con la transferencia no se termina el tema de la fusión, no se termina el tema de la reestructura. La transferencia es el paso que otorga la autodeterminación informativa en términos de nuestra ley a los titulares de un lado para que conozcan sus datos la otra empresa, y desde luego que me podrías decir, bueno, y entonces ya funge como responsable, ¿no? Fíjate que yo creo que en términos de una fusión, desde luego hay muchos pasos, está el precierre, el cierre y la implementación. En la implementación yo lo que sugiero es, aparte de la transferencia, posteriormente, así como hacemos avisos de escisión, así como hacemos avisos de fusión, se tiene necesariamente que decir que ya que se autorizó la transferencia, en ese momento el responsable, que va a ser la empresa, la fusionante, en ese momento soy responsable, lanzo un nuevo aviso de privacidad en el que integro todo el objeto social para cumplir con un principio de proporcionalidad. Pido más datos si es que los necesito para el tratamiento, si no minimizo los datos, y en ese momento se empieza de cero. Yo creo que son dos momentos, no nada más con la transferencia o con una subrogación terminamos, porque no podemos pensar que el objeto social de una fusionante en el momento en el que fusiona a una o varias fusionadas es el mismo, y ahí no estaríamos nosotros pudiendo hacer un tratamiento, tendríamos un tratamiento, digamos, muy pequeño para algunos titulares, otro tratamiento muy grande para otros. Entonces, ¿qué mercado tendríamos para uno y qué mercado tendríamos para otro en términos de tratamiento? Forzosamente, una empresa que se integra, se me haría muy extraño pensar que va a administrar varios avisos de privacidad con varias categorías distintas de titulares y de datos en función de que fueron de unas fusionadas y otra fusionante. La fusión lo que significa es una integración de negocios, es una estrategia y es una sinergia. En el momento de verlo desde un punto de vista de sinergia, debe de haber un solo responsable, un solo aviso de privacidad y no estar parchando con avisos de privacidad de las fusionadas, la fusionante, porque entonces eso no funcionaría. Entonces es la transferencia en términos de consentimiento, pero después necesariamente la fusionante tiene que lanzar un propio aviso de privacidad como responsable decidiendo el tratamiento de los datos de los titulares, obviamente con su consentimiento, pero haciendo borrón y cuenta nueva. Yo creo que son dos momentos distintos y es lo que yo siempre he aconsejado. No sé si ustedes estén de acuerdo. De hecho, sí, Laura, estoy de acuerdo contigo, son momentos distintos. Yo no estaba poniendo en tela de duda los momentos previos al cierre. Yo hablaba más bien, y creo que Omar se refería también al tema propiamente de cuando ya operó la fusión. ¿Sí? Cuando ya opera la fusión, no en los momentos previos. Los momentos previos estoy de acuerdo contigo que puede haber un análisis sobre si hay o no hay transferencia o si realmente se trata de una remisión. Pero nosotros específicamente estábamos concentrados al momento post cierre. Es decir, ya que están las dos empresas integradas, como tú muy bien lo defines o lo manifiestas, en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hubo una transferencia o hubo algo que no fue transferencia, que no está contemplado en la ley mexicana? De acuerdo a la doctrina española, que sabemos que la ley mexicana viene fuertemente con base en la doctrina española o la ley española, de acuerdo a la doctrina española no hay transferencia de datos, hay una subrogación de derechos y obligaciones entre la fusionante y la fusionada.
quisiéramos, algunas personas quisiéramos verlo igual en México. Tal vez la ley mexicana no nos dé espacio para tratar de convencer a la autoridad, porque pues a veces hay que tratar de convencerla en procedimientos de que no hubo una transferencia, sino simplemente una subrogación. Pero bueno, ya te distraje un poquito mucho de tu tema y de tu charla. Muchísimas gracias, Laura, y adelante, te dejo para que continúes. No, y de eso se trata de, como les dije, de que salgamos con más dudas y nos demos y tengamos muchas más respuestas. De hecho, creo que también hay algo más que están escribiendo. Sí, tenemos otra pregunta. No alcanzo a distinguir el nombre de la persona porque en lugar de nombre puso su correo electrónico. Ya tenemos tratamiento ahí de datos personales. Le recordamos que está siendo videograbada el webinar. Dice Luis Mario, en caso, ¿qué pasaría con el consentimiento? Se tendría que recabar de nuevo, no tanto sobre la transferencia, sino sobre el tratamiento y las finalidades. Seguramente es nuestro buen amigo Luis Mario, no doy su apellido porque estaría revelando información de datos personales, pero creo que a eso se refiere Luis Mario. No sé cómo interpretas tú la pregunta, Laura. Sí, yo creo que sí, y estamos hablando desde mi punto de vista, que insisto, yo también lo veo desde la parte de la implementación, o sea, del postcierre. En el postcierre, desde luego que en términos de nuestra legislación, va a tener que ser una transferencia, pero no terminamos ahí. Tenemos que forzosamente sacar un nuevo aviso con el nuevo propósito corporativo. Estamos hablando en caso de una fusión, y en ese caso yo sí lanzaría un aviso de privacidad en el que recabara el consentimiento para el tratamiento y finalidades. ¿Por qué? Porque el nuevo objeto social, insisto, no es el mismo objeto social que tenía la fusionante antes de haberse fusionado, es diferente. Y en términos de proporcionalidad, en términos de las finalidades, desde luego las finalidades no iban a cambiar, y yo no dudo que necesitáramos de recabar más datos precisamente para ese tratamiento. Son dos momentos distintos, así lo veo yo, ¿no? No sé si con eso le contesto a Luis Mario. Que nos cuente Luis Mario si está satisfecho, o Luis Mario, si quieres participar de voz, lo puedes hacer directamente con tu micrófono, está activo. Adelante. Muy bien, ahora sí, Laura, te dejo para que continúes. Perdona tanta pregunta e interrupción, pero creo que se puso buena la charla. No, que bueno, así es una charla y no me siento sola. Muy bien, adelante. Ahora, en términos de la due diligence, bueno, vemos que el contenido pues puede ser diverso en función del mercado en el que esté la empresa que está queriendo, del target, ¿no? De la empresa que va a ser adquirida, ¿no? Puede ser, puede tener un contenido mercantil, un contenido financiero, laboral, fiscal, comercial o informático, ¿no? En cualquiera de estos temas podemos estar claros, ¿no? Como lo estamos hasta ahorita, de que se va a tener que hacer una revelación de bases de datos a asesores externos contratados por el comprador. Ahí, insisto, es un tema muy importante que en el aviso de privacidad nosotros contemplemos que en vistas de una fusión o de una reestructura, sí necesitamos forzosamente que se establezca ese tratamiento de los datos. De otra manera, el target estaría violando los principios de privacidad y de confidencialidad que tiene respecto de esa información, y un poco lo que acaba de comentar Joel, precisamente no se puede terminar una due diligence diciendo aquí están los datos porque los datos ya los tuve, ¿no? De hecho, pues también yéndonos un poco más allá, también tendríamos temas de competencia que podrían en un momento dado jugarnos en este sentido de la reestructura, ¿no? Finalmente, en lo que todos estamos de acuerdo en este tema es que la due diligence en sí es un tratamiento de datos personales, y ese tratamiento desde luego tiene que ser consentido en términos de las finalidades que aparezcan en un aviso de privacidad. Y también es muy importante que en ese momento, antes de que entremos a la fase del precierre, se analice este tipo de información del target, que luego muchos abogados soslayan, ¿no? Y dicen, bueno, ok, vamos a revisar términos de due diligence, pues qué es lo que hay en temas informáticos, pero no se establece cuál es el cumplimiento que está dando el target a los principios y a la legislación que corresponda, ¿no?
y en función de eso es cuando se cometen varios temas equivocados dentro de la estrategia, cuando que lo que se compra precisamente pues es un problema, ¿no? Realmente sí, estamos de acuerdo en eso, la fusionante sí se subroga también en todos aquellos riesgos, en todos aquellos incumplimientos que haya tenido el responsable o el target con los datos que haya tratado, ¿no? Previo a la adquisición. Ahora, fundamentalmente, pues vamos a situarnos en cuáles son los datos que se revisan en una due diligence, ¿no? Que son de empleados, de clientes y de proveedores, ¿no? En función de esto, insisto, a mí me gustaría mucho destacar que no es, por ejemplo, en el tema de los empleados, ¿no? ¿Qué es lo que se revisa idealmente en un tema de fusión? Pues puede haber convergencia de puestos, convergencia de responsabilidades y desde luego la estrategia pues tiene que hacerse de la manera más operativamente exitosa posible. Muchas veces el tener tantos recursos humanos, el tener que decidir con cuáles se queda la empresa, pues es un tema precisamente de datos, es un tema de revelación de información que pues muchas veces las empresas no tienen tampoco visualizado, incluso dentro de sus contratos, ya deja el aviso de privacidad, incluso dentro de contratos de trabajo en el que no se tiene absolutamente nada al respecto y que necesariamente son datos que se otorgan en una due diligence, ¿no? En el tema de clientes, bueno, ni qué decir de los clientes que celebran un contrato con una empresa y que desde luego y que posteriormente, pues a lo mejor se necesita saber pues cuál ha sido su forma de pago, cuál ha sido su comportamiento para cumplir con las obligaciones cuando se compra, por ejemplo, junto con la empresa, pues su cartera, ¿no? Y en el tema de proveedores, pues muy importante también visualizar que no es nada más los datos personales de los proveedores. Muchas veces las empresas celebran contratos con proveedores con quienes existe una remisión de datos, ¿no? Que no recaba necesariamente el target. Y entonces, al no recabarlos, pues volvemos a ese tema, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que dar dentro de una due diligence? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que dar en el momento del cierre? ¿Y cuál es el tratamiento que se debe dar en el postcierre a todos estos datos, ¿no? Entonces, quise un poco como agrupar cuáles son los riesgos que hemos identificado dentro de las diferentes fases de una reestructura corporativa y cuál sería la manera de poderlos mitigar, ¿no? Por ejemplo, en el precierre, desde luego, todos los incumplimientos que tenga en ese momento y que se identifiquen que tiene el target en función de la privacidad y de la protección y del cumplimiento de la ley de datos, desde luego que van a ser asumidos por la empresa fusionante y por la empresa adquirente. Es finalmente el revisar puntualmente que esta empresa esté cumpliendo con lo que dice en papel. Muchas veces vemos avisos de privacidad en el que se dicen cosas maravillosas, pero al final los lineamientos y la manera en cómo ha autodeterminado esa política de privacidad las empresas no tienen absolutamente nada que ver con el tema de protección que se está dando a esos datos y los datos además que son revelados dentro de una reestructura y que, como decimos, ¿no? De llegar a buen puerto, pues de todas maneras también van a necesitar un tratamiento distinto, ¿no? La privacidad y la confidencialidad, desde luego, pueden ser violadas en el proceso. Insisto, creo que el consentimiento, desde luego, se tiene que dar bajo una base de información para el tratamiento de los datos. Sin embargo, en un momento en el que no sabe la empresa si va a llegar o no a realizar una reestructura exitosa, si va a llegar a ser un cierre exitoso y si va a llegar a seguir adelante con esa sinergia, es muy importante, desde luego, que esos datos, ese tratamiento, sí haya sido consentido por los titulares y no hayan sido revelados únicamente los datos para que los conozca un tercero sin ninguna responsabilidad. Recordemos que además los consultores son personas que está contratando el adquirente para revisar información del target. No son datos que se estén revelando en función de una relación jurídica que exista entre el target y los consultores. Los consultores deben de ser completamente independientes frente al target precisamente para otorgar una opinión. Creo que hay otra pregunta, Joel. Así es, Laura. Nos pregunta Omar lo siguiente.
Dice, ¿cómo tasas o mides el incumplimiento de la fusionada para cuantificar el riesgo para la fusionante y la probable disminución del precio de adquisición? Mira, aquí el tema es el siguiente. Todo se refiere a cuáles son los intereses del comprador y del vendedor o del fusionante y de las fusionadas. El precio, desde luego, lo van a definir las partes. El beneficio, la bondad de la carta de intención es que, como les dije, conocemos qué es lo que están buscando las partes. Si las partes están buscando precisamente operar bajo una base tecnológica en la que los datos y la protección de los datos es una situación crítica, incluso vamos a ver este panorama, ¿no? Imagina que es una empresa que también está comercializando bienes y servicios con la Unión Europea y que el año que entra va necesariamente a tener que someterse a una legislación extraterritorial. Entonces, si ese es lo que se está buscando en el objetivo de la operación, desde luego que el precio se va a ver completamente mermado en función de un incumplimiento que se tenga o de un menoscabo que se tenga dentro del target. Si lo que estás buscando es algún otro interés, desde luego ahí es como van a ponderar las partes, cuáles son los riesgos, cuáles son las garantías y cómo se va a mitigar, ¿no? Es un poco esta pregunta como decir, bueno, ¿cuánto es lo que pueden valer los datos? Pues los datos pueden valer la intención que tengan las partes al momento de hacer la transacción. Entonces, básicamente, es un tema de la intención que tengan tanto el comprador como el vendedor en cuanto a lo que puedan encontrar de riesgos en la empresa. Más adelante, creo que en la siguiente lámina, vamos a ver, idealmente hemos agrupado cuáles son los lineamientos que tendría que seguir una empresa para que pudiera cumplir con la ley mexicana, ¿no? En términos de ley de protección de datos. Lo vamos a ver de una manera general, pero mi respuesta sería en función de intereses de comprador y vendedor. Adelante, Juan. Lau, si me permites, veo entre los asistentes a mucha gente que son expertos en datos personales, verdaderas personalidades del medio, por lo cual me da mucho gusto que estén presentes en este super webinar que está siendo muy atinadamente conducido por ti, Lau. Me gustaría invitarlos a todos a que participen y que pregunten. Realmente este es un webinar fabuloso porque nos hemos enfrentado a discusiones académicas e intelectuales muy relevantes, por lo cual vale mucho la pena que sigan participando. Ahora sí, Lau, te dejo para que continúes. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hemos identificado como mitigación de riesgos precisamente para términos de un precierre? Número uno, identificar cuáles son las legislaciones involucradas para el cumplimiento. Las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos privilegian los datos personales en cuanto a la privacidad de los consumidores. En Europa, como sabemos, ahorita hay una directiva, pero el reglamento europeo y ese reglamento extraterritorial, desde luego va a impactar a muchas empresas mexicanas. Entonces, primeramente, es muy importante saber qué legislaciones nos van a tocar en términos de poder llevar a cabo esta estructura, en términos de qué va a pasar con los datos en el momento en el que, no nada más de la revisión, en el momento en el que se lleve a cabo el procedimiento de cierre. Y entonces sí es importante que se conozcan cuáles son las legislaciones que van a participar, ¿no? Por otro lado, es muy importante identificar, no sé si me estoy escuchando bien. A ver, continúa, Lau. Sí. Como número 2, es importante identificar cuáles son las finalidades del tratamiento bajo las que se otorgó el consentimiento de los datos que se van a recibir. Tenemos que estar también muy claros los abogados que los datos, la facilidad que nos da la ley de poder actualizar y de poder otorgar nuevas finalidades y a nuestros avisos de privacidad, hace que los datos que nosotros estamos recabando de los titulares no se hagan todos en el mismo momento, no todos bajo las mismas finalidades y no todos bajo las mismas condiciones o limitaciones. Entonces, es muy importante que se revise esa situación por la parte que va a ser la investigación de la empresa y, sobre todo, saber que muchas veces los datos provienen de diferentes responsables. Muchas veces las reestructuras corporativas tienen que ver con empresas subsidiarias de otras en las que, desde luego, hay una transferencia de datos personales que tienen que ser también salvaguardadas al momento en el que se hace la operación de reestructura. Ojo, aquí estamos hablando de la información que se va a revisar en cuanto al tratamiento que dan los datos personales, el target,
como la información que se va a recibir y el tratamiento que va a dar el consultor que va a hacer la due diligence para llevar a buen puerto la reestructura. Entonces, lo que estamos hablando es que es un cúmulo de información que se tiene que revisar y que necesariamente o idealmente debe estar dentro de la carta compromiso como requisitos que debe de cumplir la empresa, porque de otra manera estaríamos haciendo una bola de nieve de incumplimientos en los que realmente no tendría por qué aparecer ni el adquiriente ni el fusionante. Es muy importante saber con quién se va a compartir esa información y cuál es la finalidad. Si la finalidad, insisto, está dentro de... Laura, ¿me escuchas? Buenas noches. Les pido a todos me confirmen que a mí me escuchan y me observan o me ven bien, ya que Laura, pues aparentemente se quedó congelada su imagen. Me gustaría ver por ahí sus opiniones, si me siguen escuchando y viendo. Tal vez Laura sufrió un problema técnico, por ahí lo avisorábamos con los problemas de audio. Bueno, les pregunto a ustedes si también la escuchaban mal o era nada más yo, pero durante algunos momentos de la grabación, perdón, del webinar, la escuché yo un poco mal, como entrecortada. No sé si lo escucharon igual todos. ¿Me pueden comentar si escucharon también mal a Laura? Sí, pero a ella sí, exacto. Según yo se entrecortó en varias ocasiones. Le estoy mandando mensaje en estos momentos, perdonen ustedes. No sé si pasó algo en el lugar donde estaba transfiriendo o haciendo el webinar. Tal vez por ahí la perdimos. Pero en lo que se reconecta Laura. Sí. ¿Sí me escuchan? Ya te estamos escuchando nuevamente, Laura. Si nos quieres compartir tu video, por favor, puedes continuar. Ya te escuchamos. Listo. Bienvenida. Gracias. Otra parte fundamental de este tema que también en los procesos de due diligence yo sé que nos han causado muchísimos dolores de cabeza, la seguridad de la información no debe ser una promesa. Encontramos en los avisos de privacidad de pronto del target que nos va a facilitar esa información para poder hacer la investigación. Encontramos un sinnúmero de promesas de la información que usted nos otorgue, va a ser información que se va a resguardar bajo los más altos estándares de seguridad y demás, y en el momento en el que nos damos cuenta de cuáles son los estándares de seguridad, es bases de datos compartidas en computadoras de miles de personas que además también se están compartiendo con los consultores y con toda la gente que está participando en esta reestructura. Es muy importante también que antes de entrar a este tipo de reestructuras sepamos si realmente esa seguridad está siendo salvaguardada, si realmente lo que dice el papel está siendo utilizado en la realidad. De lo contrario, realmente estaríamos entrando a un problema en el que en un momento dado de vulneración, desde luego yo creo y considero que la empresa adquiriente podría tener algún tema también importante ahí, ¿no? Ahora, hablando de un poco de lo que platicamos en la pregunta anterior, desde luego que yo considero que en la carta de intención que se haga en las dos partes, idealmente se deben de establecer un mínimo de lineamientos y políticas internas que debe tener la empresa que va a divulgar la información, que va a divulgar los datos. De lo contrario, estaríamos realmente recibiendo datos que no tendríamos por qué tener bajo una base de ilicitud, bajo una ruptura de temas de privacidad y bajo temas de protección de datos nulos, ¿no? Estoy tratando de mover la presentación. Dame un segundito para volverte a darte privilegios, perdóname. Sí. Ya estás con privilegios de moderación nuevamente. Desde luego, gracias, Joel. Entonces, un poco con la pregunta que se hizo anteriormente,
puse una diapositiva en la que me gustaría que viéramos cuáles son los temas ideales que pudiéramos nosotros considerar entrar a un tema de precierre de la reestructura, ¿no? Desde luego, saber que cuenta con un aviso de privacidad la empresa que nosotros vamos a revisar, y algo muy importante, lo que les acabo de comentar, un mapeo y base de datos. La certeza de que la información que se va a revisar es información que está siendo controlada, que está siendo coordinada y que es la información que se necesita para poder tomar una decisión de seguir adelante con esta opción, es saber que la empresa tiene un mapeo y una base de datos con la que pueda garantizar que la información que tenemos es información que es real y que la licitud de ese tratamiento pues es la ideal, ¿no? Sabemos que los datos personales tienen un ciclo de vida y lo que tenemos que tener o asumir es que esos datos están siguiendo un ciclo de vida y no estamos tratando datos que debieron de haber sido borrados de tiempo atrás, ¿no? Por otro lado, el control de las transferencias, saber si las transferencias que se han realizado, quiénes tienen esta información también, con quiénes se ha compartido esa información, las cláusulas de tratamiento también muy importantes en el sentido de lo que habíamos platicado, por ejemplo, en el tema de los proveedores. Muchas veces la información, los datos que tienen las empresas y que las están tratando como encargados, las están tratando por cuenta de un responsable. Y esa información también va a ser información que va a ser evaluada y es importante saber bajo qué términos es importante que esa información sea tratada y si esa información podía también ser revelada en términos del aviso de privacidad del responsable. Los contratos de proveedores en la nube, que sabemos en nuestra legislación que deben de cumplir ciertas características para que nosotros podamos precisamente compartir y subir esa información a la nube en términos de privacidad de los titulares de esos datos. Y las políticas internas de cumplimiento corporativo, ¿no? Generalmente cuando estamos dentro de un grupo de empresas, pues las empresas tratan de tener un grado de seguridad y un grado de certeza y de privacidad en el tratamiento de los datos equivalente entre ellas, ¿no? Hacer precisamente válidas las transferencias de los datos. Entonces es muy importante también conocer y saber que esas empresas cuentan con políticas de cumplimiento corporativo, por lo que platicábamos. Diversas subsidiarias pueden tener diversos avisos y diversos tratamientos para los datos que se van a revisar. Y, desde luego, en términos de ciberseguridad, saber que lo que nosotros vamos a investigar no son datos que eventualmente puedan ser violados o puedan ser vulnerados por alguien más. Desgraciadamente sabemos que en México existen estadísticas donde las empresas se dan cuenta 6 meses después, ese es el lapso en el que se dan cuenta de que hubo una vulneración de datos, lo que significa que están invirtiendo muy poco en temas de ciberseguridad y es muy importante en un tema de una reestructura que esos datos efectivamente guardan un cierto grado de seguridad que nos va a hacer tener toda la certeza de que en su tratamiento pues vamos a salvaguardar esa promesa, ese compromiso que se hace con los titulares en el aviso de privacidad. Y hablando de los temas que platicábamos de identificar cuál es la legislación que tenemos que cuidar y a la que nos vamos a tener que adherir en un momento dado, pues es muy importante que tomemos en cuenta cuál es la jurisdicción en la que están las empresas que van a participar en esa reestructura. De otra manera, en algún momento podríamos estar violando alguna de esas leyes y volviendo esa estrategia en un dolor de cabeza desde antes de que siquiera se pueda llegar al cierre. No sé si hasta aquí haya otra pregunta, Joel. No, adelante, por favor, Laura. Gracias. Entonces, en términos de lo anterior, bueno, tenemos que tener la certeza de que lo que estamos revisando se está tratando bajo finalidades primarias, finalidades secundarias, y que los datos también que se están revelando en ese momento, pues están precisamente en cumplimiento de ese ciclo de vida, desde su obtención hasta su uso, pasando desde su uso, de su divulgación, almacenamiento, y que no estamos en términos de ninguna legislación violando absolutamente nada en cuanto al tratamiento del precierre. Ahora, ¿qué pasa en el momento en que se termina con la revisión del target?
En ese momento llegamos al cierre. Ahí, ¿qué es lo que se va a evaluar? Se van a evaluar cuáles son las fallas descubiertas en términos del cumplimiento en el tratamiento de los datos. Como lo platicamos en un primer momento, desde luego que cualquier falla de tratamiento va a impactar en la empresa que va a quedarse con los datos. Se va a hacer la determinación del valor del target en función de las coincidencias de los intereses del comprador con los del vendedor o del fusionante con las fusionadas. Se procede a formalizar los compromisos y en dado caso se determinan las garantías que va a haber en el camino que van a tener que recorrer todavía juntas las empresas hasta el momento de llegar a la implementación de la reestructura, ¿no? Al postcierre. Ahora, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son los temas críticos que se tienen que revisar en un tema de postcierre? Número uno, si las finalidades, es lo que platicamos al principio, si las finalidades del target existen para los datos transferidos al adquirente o al fusionante. El tema que les había comentado, desde mi punto de vista, el objeto social y el propósito corporativo ya no es el mismo de la empresa empresa fusionante. Por lo tanto, el tratamiento que se da a los datos puede ser mayor o menor al tratamiento que se tenía en un inicio por parte de las fusionadas. En esos términos, desde luego que creo que sí debe de existir un nuevo aviso de privacidad, eventualmente recabar datos adicionales para hacer el tratamiento o minimizar los datos que se tengan en ese momento en términos de un principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Esto por lo que estamos comentando de que para las finalidades nuevas no existiría necesariamente el consentimiento. Creo que hay otro comentario de Omar que no alcanzo a ver. Mira, nos comenta Omar, creo que por ahí me comentaste que tu micrófono ya funciona, pero dime si prefieres que demos lectura de tu pregunta o si nos la comentas de viva voz. Bueno, no sé si me escucho. Sí, te escuchamos, Omar. Si puedes hablar un poco más fuerte, te lo agradecemos. Gracias. Claro. Laura, gracias por el tiempo. La pregunta va más orientada en relación al aviso de privacidad, que mencionas que derivado de la estructura corporativa puede haber algún cambio en el objeto social de la fusionante y que por eso, como consecuencia de ello, se haga necesario emitir un aviso de privacidad nuevo. Mi opinión, la mía, es que en tanto no haya, esto tiene que ver con el cumplimiento del contrato entre la responsable y el titular. Cumplimiento del contrato. Si el cumplimiento del contrato no cambia y las finalidades son exactamente las mismas, yo creo que no tendrías que informar nada. ¿Por qué? En ningún momento informas al titular en el aviso de privacidad de cuál es el objeto social, ni de la responsable anterior, ni de la nueva. No estás obligado. Mira, te comento, no es que tú le informes sobre el objeto social. Lo que pasa que en términos de un principio de proporcionalidad, tú tienes que utilizar los datos precisamente para las finalidades que convergen con tu objeto social. Si tu objeto social, desde luego me puedes decir, bueno, a lo mejor no cambió, Laura, a lo mejor se quedó exactamente siendo el mismo, pero ¿sabes qué? El responsable no es el mismo. No podemos decir que en términos de licitud y en términos de proporcionalidad podría bastar únicamente diciendo estas son las finalidades y cumpliendo con la ley para el tratamiento. Desde luego, parte de la autodeterminación informativa de un titular es saber quién va a ser el responsable y quién va a decidir sobre el tratamiento de sus datos. Entonces, desde mi punto de vista, no es que te enteres del objeto social, sino que las finalidades van a ser acordes al objeto social que tengas en ese momento y el responsable, desde luego, va a cambiar. Y eso sí lo tienes que notificar bajo términos desde mi punto de vista, sí lo tienes que informar al titular. Omar, ¿algún otro comentario? Pues la verdad, digo, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Creo que la publicidad... Omar. No te escuchamos. Te dejamos de escuchar, Omar. Nos quedamos en la publicidad. No sé si hayas apagado el micrófono o accidentalmente lo hayas quitado ahí del botoncito que aparece en tu esquina superior izquierda. Nos puede escribir. Si ya no te escuchamos, Omar, lo puedes hacer por escrito.
¿Me escuchan? Adelante. Sí. Ok, perdón, sigo con la misma opinión, digo, con todo respeto. Yo creo que el efecto para eso se da el aviso de fusión, para eso lo publicas delante de todos, para efectos de terceros. El nuevo responsable, el nuevo titular de los derechos y obligaciones de la fusionada es la fusionante. Ese supuesto específico no está previsto en la ley de datos. Y si no está previsto en la ley de datos, mi opinión, la mía, es que tendríamos que acudir entonces a la ley especial, que es la de sociedades. ¿Te perdimos, Omar, nuevamente? Se te cortó después de la ley especial de sociedades. No, ya terminé, eso es todo. Es todo. Ok, terminaste con eso entonces. ¿Perdón? Omar, ¿terminaste con esa frase? Que tendríamos que acudir a la ley de sociedades, ¿cierto? Ok, gracias, Omar. Aquí nos comenta Sofía, mi punto de vista es que habría que actualizar el aviso de privacidad con el nuevo nombre del responsable. Eso es un punto muy interesante. Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo. No sé si, Laura, quisieras comentar algo al respecto o continuar con tu presentación. Es que ese es mi punto, que sí, por supuesto que se debe de informar, porque el tema de que se haya cambiado de responsable no es un tema nada más de que importa la Ley General de Sociedades Mercantiles y decir, presenté un aviso de fusión, me subrogo y punto, ¿no? Yo creo que sí es un tema de aviso de privacidad en donde sí se tiene que decir que es un nuevo responsable independiente, y desde luego estoy de acuerdo con Omar en todo lo que dice. No necesariamente ni se tiene que por lineamientos, no se tiene que avisar en un aviso de privacidad cuál es el objeto social del responsable, pero desde luego que las finalidades sí tienen que ser acordes con ese objeto social, que a mí me resultaría realmente muy complicado pensar que se hace una fusión y que el mismo tratamiento de datos idéntico que se tenía de la fusionante lo va a dar la fusionada y únicamente se van a subir a tratar todos los datos y decir el hecho de que no existe en una ley se puede hacer. No, yo lo vería exactamente al contrario. Precisamente por el hecho de que la ley lo que dice es que el responsable decide, y al ya no existir un responsable y traspasar esos datos, desde luego yo creo que cumpliendo en un principio con un derecho de autodeterminación informativa, desde luego se les tiene que informar a los titulares de que se está llevando a cabo un cambio de responsable, desde luego sin avisar el objeto social. Eso sí estoy de acuerdo con Omar, ¿no? Y Lupita nos comenta, en mi humilde opinión, sí debe de informar el nuevo aviso de privacidad, no solamente por el principio de proporcionalidad, sino por el de información. Oiga. De acuerdo con Guadalupe, se debe publicar o poner a disposición el nuevo aviso, pero no pedir autorización a titulares. ¿Ok? Ahí partiríamos de una premisa totalmente distinta, porque si no pides permiso significa que no es transferencia, si pides permiso significa que sí hubo transferencia. Entonces sí tendríamos que llegar a un acuerdo para saber si realmente estamos en presencia de una transferencia, de una remisión o de otra figura jurídica distinta, como por ahí lo comentamos a mediados o a principios del webinar. Laura, te dejamos, perdón por tanta interrupción, pero se puso muy interesante el tema. Adelante. Al contrario, qué bueno que exista. Por otro lado, viene el punto importante. Creo que Guadalupe dijo algo también. Sí, que si no hay transferencia no necesitas permiso, estoy de acuerdo. Sí, claro, o sea, la transferencia desde luego es la que implica el consentimiento. Lo que aquí estamos hablando son de diferentes fases. Estamos hablando ahorita del postcierre, entiendo que es lo que nos está diciendo Guadalupe. Desde luego, si no hay transferencia, no necesitarías el consentimiento. Sin embargo, yo creo que lo que estamos haciendo en ese caso sí es comunicando los datos formalmente y por virtud de una reestructura corporativa, sí se están comunicando a una persona distinta del responsable y que es distinta del encargado, y en términos de eso sí se necesita informar a los titulares y posteriormente sacar un aviso de privacidad de la fusionante en la que se indique claramente quién va a ser el responsable del tratamiento de los datos y si hay algún cambio dentro del tratamiento de los mismos, ¿no? Si no, desde mi punto de vista, pues estaríamos realmente violando cualquier derecho de autodeterminación informativa, puesto que estaríamos tratando los datos
de una manera indiscriminada a raíz de una reestructura, y básicamente eso también hay que verlo desde otro punto de vista. Podríamos estar utilizando las reestructuras corporativas como un medio para empezar a pasar datos y empezar a conocer información de titulares que no necesariamente serían un tema de competencia, pero sí serían un tema de violación de privacidad, ¿no? Ese es como que mi punto de vista, pero desde luego lo importante es que todos sigamos participando, ¿no? Para saber cómo definimos esto. Ahora, otro punto importante, ¿quién debe de notificar a los titulares? Aquí el tema es que decir, voy a absorber una sociedad en una fusión Parece ser que perdimos nuevamente a Laura. Laura, si nos estás escuchando, te pediríamos si puedes hacer la maniobra previa para volverte a escuchar y a ver. Pero la verdad las cosas, está súper interesante el tema. Agradezco mucho las opiniones de Omar, de Luis Mario, de Guadalupe, de Sofía, que han enriquecido enormemente este webinar. Quiero decirles que me siento muy satisfecho porque es el primer webinar en donde tenemos tanta interacción entre los participantes y la ponente o el ponente. La verdad las cosas, de eso se trata. Se trata de que tengamos interacción, de que tengamos puntos de vista distintos, ¿por qué no? Y pues si se puede llegar a una conclusión sería muy adecuado. Creo yo que Omar no se quedó muy satisfecho, no satisfecho, sino no estuvo de acuerdo con la respuesta de Laura. Se vale, es perfectamente válido tener opiniones distintas. Creo que estamos hablando de varias cosas. Un punto muy particular son todos los momentos previos a la fusión. En los momentos previos a la fusión podríamos llegar a conclusiones distintas, en eso estoy completamente de acuerdo con Laura, pero en los momentos posteriores al cierre, cuando ya operó por virtud de la ley la fusión, creo que ahí es el meollo del asunto. Ahí tendríamos que llegar a determinar con exactitud si realmente operó una transferencia o sucedió otra cosa, como lo dice la ley española. Si mal no recuerdo, el artículo 19 establece de que en esos casos en particular no opera una transferencia de datos personales, sino simple y sencillamente una subrogación de derechos y obligaciones entre la fusionante y la fusionada, sin que ello no tenga que implicar que debemos de publicar un nuevo aviso de privacidad con el nuevo nombre del responsable, probablemente con la nueva dirección del responsable, pero no necesariamente implica una transferencia. Desde luego que si hay cambio en las finalidades, tendríamos que volver a solicitar el consentimiento. Ahí sí estoy completamente de acuerdo con ello. En virtud de ley hay que solicitar consentimiento en virtud de nuevas finalidades, pero si las finalidades son las mismas, son análogas o son complementarias a las que la otra sociedad tenía, creo yo que no hay necesidad de pedir consentimiento, solamente dar a conocer el nuevo aviso, desde luego, y si no tenemos que pedir consentimiento, entonces no habría transferencia de datos personales. Pero bueno, en lo que regresa Laura con nosotros, me gustaría darle el micrófono o darles la ventana de chat a las personas que nos acompañan. Veo que todavía nos acompañan muchas personas ampliamente conocedoras del tema de datos personales y me gustaría mucho conocer su opinión. Ya conocimos muy particular la opinión de Omar, por ahí alguna opinión de Sofía y de Guadalupe, pero me gustaría escuchar más opiniones sobre estos temas que estamos plasmando en estos momentos. Alguien que guste compartirnos su opinión a través de la ventana de chat o a través de las herramientas de audio de video. Muy bien, no veo a nadie escribiendo, me gustaría escuchar sus comentarios. Tal vez se trata de un problema de energía eléctrica, porque ya no veo a Laura. Ah, ya la veo, ya llegó con nosotros nuevamente. Vamos a ver si se puede volver a incorporar. Ahí probablemente sea un tema que está fallando desde su computadora. Ya te di privilegios de moderación, estimada Laura. Si puedes activar tu micrófono y tu cámara, sería muy bueno para que pudieras continuar. Laura, confírmanos que ya estás activa. Te veo moviendo el mouse. Quiero imaginar que ya estás nuevamente en control de la presentación, pero no te escuchamos y no te vemos. Ah, muy bien. Bienvenida. Perdón. Gracias. Otro tema importante. ¿Cuánto tiempo tendrán los titulares para ejercer sus derechos de no entrar en la transacción, de no poder transferir sus datos, ¿no?
Aquí concuerdo perfectamente con lo que dice Omar, es un tema omiso en la ley. Sin embargo, creo que sí es importante que los titulares estén de acuerdo con que los datos se van a transferir a una nueva empresa. De lo contrario, pues por supuesto que pueden ejercer un derecho en el que decidan no hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, podríamos pensar ante quién los titulares van a ejercer sus derechos ARCO, ¿no? Si es que no son notificados precisamente de esta transferencia, ¿no? Podrían realmente quedarse sin este conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mitigación del riesgo? Pues informar de la reestructura previo a la transferencia. Estamos hablando del postcierre, ¿no? Es importante que se les informe y que se les diga, los datos van a ser comunicados a un tercero y ese tercero ahora va a ser el responsable quien los va a tratar. Informarles de las nuevas finalidades y lo que comentábamos. Quizá estas nuevas finalidades requieran de nuevos datos o minimizar los datos requeridos desde un principio por el target, ¿no? Otorgar un plazo para el consentimiento y desde luego no desaparecer al responsable previo al consentimiento, porque al final de cuentas es la persona que en ese momento está tratando los datos y si los va a comunicar a un tercero sería la persona que estaría obligada a dar esa información a los titulares. De otra manera, mi lógica sería que la empresa que va a adquirir los datos personales y todas esas bases de datos, pues va a tener que ser también responsable de cualquier penalización en la que hubiera llegado la empresa que desapareció y que hizo un trato indebido de esos datos, ¿no? Ahora, tenemos también que tomar en cuenta qué es lo que pasaría en términos de una transferencia que se hiciera, una transferencia transfronteriza de datos. Si estamos hablando en términos de Europa, desde luego que ese contrato va a tener que tener determinadas cláusulas que impliquen un determinado nivel de seguridad para los datos de los ciudadanos que se transfieran de la Unión Europea. Esto nos da también un poco la idea de que sí se requiere del consentimiento para que estos datos puedan pasar, aunado a lo que hemos platicado desde un inicio de los antecedentes que se tienen en la Unión Europea de que la falta de información previa de los titulares para determinadas transacciones, desde luego ha implicado penalizaciones para las empresas que han soslayado ese consentimiento para precisamente poder hacer ese tipo de transferencias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el consentimiento en una fase de postcierre, en una fase de implementación, desde luego que es muy importante porque dota a todos los titulares de esa certeza jurídica de quién va a tratar sus datos y para qué finalidades. Ahora, caso aparte, sobre el consentimiento, estaríamos hablando de qué pasaría con los datos sensibles. Muchas veces nos enfocamos nada más a lo que son los datos personales y no vemos esta categoría. Muchas veces, en términos de la transferencia que se da de los datos de los empleados, desde luego que hay datos sensibles y estos datos sensibles no pueden ser tratados y no pueden ser traspasados o comunicados de una empresa a otra en términos de es una reestructura y se está subrogando la empresa en el tratamiento de los mismos. Los datos sensibles, forzosamente por ley, requieren de un consentimiento especial y este consentimiento, precisamente, la falta de este consentimiento trae penalizaciones mucho más altas que la de las transferencias de los datos y entonces, por ende, por supuesto que tienen que ser expresamente consentidos por los titulares, desde mi punto de vista, antes de poder ser tratados a una fusionante y desde luego también si estamos hablando de una transacción accionaria, una transacción de activos en los que muchas veces también lo que se hace es pasar contratos donde también necesitamos forzosamente del consentimiento de los titulares para poder ejercer derechos sobre esos contratos y no nada más ver el tema de la subrogación en términos de datos personales, que es muy diferente a lo que podría pasar en términos societarios, ¿no? Finalmente, lo que estamos aquí privilegiando en el momento en el que se da el postcierre de la operación es la autodeterminación informativa. Creo que sí, como un último punto
de la reestructura y en cumplimiento de una legislación local, sí se tiene que poner a la vista de los titulares que ahora todos se van a integrar dentro de una nueva corporación, sí se tiene que presentar un aviso de privacidad donde se indique quién es el responsable, cuáles son los datos a recabar, si es que se van a recabar datos sensibles, cuáles van a ser las finalidades del tratamiento, si van a existir transferencias posteriores que de una vez requieran el consentimiento de los titulares y desde luego el ejercicio puntual de los derechos ARCO para que puedan otorgar un consentimiento informado a los titulares y se llegue a buen puerto con la estrategia. Y ahí vemos entonces cómo sí podríamos decir que están convergiendo los intereses comunes, tanto del vendedor como del comprador, en el cumplimiento de legislaciones locales, cumplimiento de legislaciones extraterritoriales, licitud en el tratamiento y definición de riesgos y mitigación de los mismos. Creo que a partir de tener cuidado en este tipo de situaciones y a lo mejor ser demasiado exhaustivos en estos temas legales, ahí es donde se cumplen los intereses comunes y ahí sí podemos hablar de que la sinergia va a llegar a un buen puerto porque el cuidado y la licitud de estos datos, por supuesto, que tiene que ser un tema que va a residir en la empresa a la que se le comuniquen los datos, pero fungiendo ya como responsable. Como responsable también y en un momento dado recibiendo los datos que hubiera tenido como encargada la empresa que desaparece, ¿no? ¿Por qué me gusta hacer esta acotación de que el consentimiento es muy importante en términos de los datos personales? Porque haciendo una semejanza, haciendo una analogía con lo que existe en la Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a verlo desde este punto de vista. Un acreedor se puede oponer, por ejemplo, a una escisión. Se puede oponer diciendo, no estoy de acuerdo y entonces la empresa puede decir, se pagan anticipadamente las deudas que se tengan para que pueda surtir efectos la escisión. Al final de cuentas, si hacemos una semejanza con ese tema de los acreedores, los titulares de los datos personales, desde luego que también tienen un derecho y una obligación que tienen que cumplir las empresas para con ellos. Tienen una obligación de privacidad y si nos vamos a un límite, también tienen una obligación en cuanto al precio, en cuanto al uso de tanto comercial como de mercadeo que le va a dar a los datos personales de los titulares. Si nosotros partimos desde ese punto, sí podríamos también considerar que los acreedores y los titulares sí tienen un derecho de oposición para que se lleve a cabo esta reestructura antes de que se salvaguarden sus derechos. No hacerlo así y no visualizar que se tiene que llevar un equilibrio entre los derechos de los titulares y los derechos de los acreedores, pues partiríamos de que la naturaleza es distinta y finalmente la naturaleza dentro de la empresa de esa información es una naturaleza económica, lo mismo que existe para los acreedores. Entonces, desde mi punto de vista, desde luego que es importante cumplir en términos de la Ley de Protección de Datos, al mismo tiempo que se cumple con la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque la naturaleza no necesariamente la disasociamos en tanto acreedores como lo que son los titulares. Y yo sí considero que una buena práctica es precisamente también tener ese consentimiento, porque sí podría haber una oposición. Sí considero que podría haber una oposición en términos de equiparar esas dos figuras en dos leyes diferentes, ¿no? Creo que Omar pusiste algo que no alcanzó a ver. Sí, Omar nos comenta que sí está de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que la ley de sociedades sí lo prevé. Sí, desde luego que lo prevé, pero insisto, ahorita, Omar, lo que estamos nosotros hablando, desgraciadamente lo digo, porque nuestra ley es una ley buena, pero es una ley que no tiene eso definido, desde luego, ¿no? Se lo saltó, no entiendo por qué, pero lo que estamos hablando son de buenas prácticas, de un tema de soft law. Entonces, al hablar de buenas prácticas, yo creo que sí deberíamos de considerar que los derechos de los titulares no los podemos comentar como un derecho mínimo en función de lo que tienen también los acreedores. Sí entiendo que la Ley General de Sociedades Mercantiles lo prevé y estamos hablando de un ordenamiento que sí o sí nos impone esa obligación, pero aquí necesariamente
tenemos que optar por buenas prácticas, porque al final de cuentas vamos a someternos a leyes extraterritoriales que van a ser mucho más puntuales y mucho más críticas con el actuar que nosotros tengamos, y creo que el implementar estas buenas prácticas, creo que al final de cuentas, aunque no sea una imposición de la ley, y muchas veces lo vemos como estar complicando las cosas, en términos de las reestructuras que se están dando en Europa, sí están causando un dolor de cabeza por no cuidar este tema del consentimiento y de la notificación previa que se le tiene que dar a los titulares. Creo que pudiéramos precisamente verlo como una buena práctica, más que como decir a rajatabla, es que la ley de sociedades mercantiles sí prevé ese derecho para los acreedores, pero la ley de protección de datos no lo prevé expresamente para los titulares, ¿no? Eso sería mi recomendación. Al final de cuentas, pues es que ¿de quién son los datos? Los datos no son de la empresa. No sería tan fácil como decir, ok, los datos los traspaso en bloque, lo que platicaba en un principio, como parte del patrimonio de una fusionada a una fusionante, porque al final de cuentas, pues es un activo que se tiene, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, pues es que es parte del activo. No es parte del activo, ¿no? El activo puede ser a lo mejor esa relación que se tiene con los titulares, pero los datos son siempre de los titulares. Y eso no lo debemos de perder de vista. Si nosotros partimos de ahí, desde luego que necesitamos un consentimiento de los titulares para poder llevar a cabo esa comunicación de datos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas que podemos adoptar en este tema de las reestructuras? Pues número uno, realizar un aviso de privacidad donde se indique en términos generales que los datos pueden ser tratados en miras de llevar a cabo una fusión o una transacción, ¿no? Una reestructura corporativa, ¿no? Básicamente con eso el tratamiento pre-cierre estaríamos contando ya con el consentimiento de los titulares, ¿no? Número dos, sería muy importante con la empresa que va a realizar el due diligence, no nada más hacer un contrato de confidencialidad, sino hacer un acuerdo de protección de datos. Es diferente la confidencialidad a la privacidad. Todos sabemos que la privacidad va a la persona en cuanto que la confidencialidad va a la información. Entonces, sería muy importante también, en términos de una buena práctica, tener un convenio adicional donde se establezca esa protección de datos, sobre todo por el tema que comentaba Joel, ¿no? ¿Qué pasa si la reestructura no se lleva a cabo y si se lleva a cabo el proceso del due diligence y ya existe un tratamiento y únicamente se devuelven los datos sin mayor responsabilidad, ¿no? Por otro lado, insisto mucho en verificar todas las legislaciones que estén involucradas en la reestructura, porque esas legislaciones son las que nos van a dar precisamente la respuesta de cómo se va a tener que hacer el tratamiento y cómo se va a tener que hacer la comunicación y quién la va a tener que hacer para los titulares de los datos personales, ¿no? Por otra parte, notificar particularmente a los titulares de la operación antes de llevarse a cabo la reestructura, o sea, en un proceso de postcierre, yo sí lo considero una buena práctica. Entiendo perfecto que en términos de lo que hacemos los abogados corporativos, de presentar avisos de fusión y avisos de escisión, yo sí haría una analogía con los derechos de los titulares y también los incluiría notificándole de esta situación en términos de que puedan oponerse o no a que al tratamiento de sus datos para las finalidades que ahora se llevarán a cabo, ¿no? Y por otra parte, pues adoptar en su caso las cláusulas modelo para el tema de transferencias transfronterizas. Yo creo que con estas 5 buenas prácticas que pudiéramos adoptar, creo que nos sentiríamos todos bastante cómodos y creo que sí cumpliríamos con un espíritu de la ley que lo que nos está pidiendo es que no estemos tratando los datos de los titulares sin que exista ese consentimiento y sin que exista esta autodeclaración informativa, ¿no? Que finalmente es un derecho de todos ellos. Pues básicamente con esto termino mi participación. Te agradezco mucho, Joel, y les agradezco mucho a todos ustedes haberme escuchado y pues desde luego quedamos abiertos para cualquier duda que se presente. Muchísimas gracias, Laura. Dejamos abierto el micrófono para las personas que deseen hacerte alguna pregunta o comentario. Por ahí están los datos de Laura, la pueden consultar en ese correo electrónico.
Y también me gustaría hacer otro aviso importante. Nos gustaría mucho conocer su opinión sobre este webinar. En serio, les va a tomar 2 minutos pasarse por esta página opinion-medioweb.amdi.org.mx. Ahí pueden encontrar un formulario que les va a tomar 2 minutos dejar una opinión sobre este webinar. Nos encantaría recibirla para saber si estamos haciendo bien las cosas o para saber qué ajustes tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta o comentario para Laura? Bien, pues al parecer no hay más preguntas o comentarios. Laura, te agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros, desvelándote un poquito y sobre todo por compartir tus conocimientos, tus puntos de vista sobre este interesante tema que has desarrollado de protección de datos personales en una reestructura corporativa. A los amigos que nos acompañan, no me resta sino que agradecerles también su interés y su tiempo por estar con nosotros, y les recuerdo mucho que estaremos dando más webinars antes de que termine el año. La próxima semana tendremos uno muy interesante sobre prestadores de servicios de certificación y también los temas de digitalización que aparecen ya en nuestro nuevo capítulo correspondiente del Código de Comercio, la modificación que fue publicada este año. Estará presente Alejandro Durán Gómez, el presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, impartiendo este webinar la próxima semana, y creo que por ahí también tenemos más webinars todavía en la próxima semana, y las próximas semanas todavía no hemos publicado los del mes de diciembre, pero en los próximos días lo haremos para que todos se puedan inscribir. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación y por su interés en estos temas. Laura, te reitero mis más sinceras felicitaciones y agradecimiento por todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Y no se les olvide, por favor, tómense unos minutitos para contestar la encuesta. 2 minutos les va a tomar darse una vuelta por opinion-medioweb.amdi.org.mx. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Bueno.